Bienvenidos a Conversaciones Diversas de esta semana. Nuestra invitada especial es Analía Rach, vicegobernadora de la provincia del Chaco. Nos acompañó contándonos las historias que tienen que ver no solamente con la mirada en perspectiva de género y derechos humanos, sino con todas las políticas públicas que se llevan adelante aquí y también pensando en el futuro, ¿no? Pensando en este derecho de igualdad y visibilizar el trabajo de aquellas mujeres, porque nos atraviesa la historia y este es el momento de empezar a contar estas historias. Hablamos también con ella sobre su vida, ¿no?, que transcurrió políticamente y sobre lo que pretende a futuro pensando en su vida. Bienvenidos a Conversaciones Diversas. En esta segunda temporada, nuestra invitada el día de hoy es Analía Rach. Ella es vicegobernadora de la provincia, pero además de ser vicegobernadora es mamá, es mujer que empodera en sus luchas, en la reivindicación que tiene que ver justamente en esto, ¿no? En el rol de la mujer en la política, empoderada, en este mundo donde nos atraviesa no solamente un contexto pandémico. Analía, bienvenida a Conversaciones Diversas. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Amelia, por la invitación, que veníamos de hace tiempo tratando de concretar esta entrevista, así que muchas gracias por la paciencia para esperar y lograr acomodar la agenda, que realmente estamos, ¿no?, con días que siempre son cargados, y poder tener este espacio para encontrarnos, bueno, es muy importante, así que muchísimas gracias por esta invitación. Buenísimo, porque la idea es conversar de todo esto que ya anticipé, porque bueno, nuestro público es diverso, para hablar de política, para hablar de esta mujer empoderada, una mujer joven, en principio, ¿no? Y de políticas públicas hablamos, bueno, lo primero que me viene es no solamente lo que se reivindica y que se resignificó Ley Micaela. ¿Cómo venimos con eso? Digo, pensando en estas capacitaciones, pensando en que también las propias mujeres fuimos deconstruyéndonos con todo esto. Así es, bueno, la verdad que poder encontrarnos en el marco de este mes de marzo que va transcurriendo y poder conversar, ¿no?, de lo que venimos haciendo en la provincia desde el 10 de diciembre del 2019, que nos tocó asumir la gestión junto al gobernador Jorge Capitanich, y cuando pensábamos ¿no?, en las estructuras del Estado y en los desafíos que íbamos a asumir y llevar adelante esta tarea en un momento histórico también que está muy marcado por el movimiento de los colectivos, de los feminismos, de las disidencias, de las diversidades, que tuvieron mucho y todo que ver, claro, en los avances que se han obtenido en materia legislativa, en un momento también en que me tocó ocupar una banca en el Congreso de la Nación, donde si pudimos tener esa agenda, digo yo, legislativa en materia de géneros, fue fruto de la lucha y del trabajo colectivo. Es así que tuvimos la sanción, entre otras, ¿no?, de la ley Micaela, que en la provincia también tiene la adhesión ley Natalia Samaniego, que establece la capacitación obligatoria en materia de géneros para todas las personas que se desempeñen en los 3 poderes del Estado, en todos los niveles y jerarquías, y que surgió en ese momento cuando ya esa iniciativa iba a perder estado parlamentario por el reglamento interno de la Cámara de Diputados. 2 años tiene un proyecto de ley para ser tratado, para bajar al recinto, o sea, pasando por las comisiones, obteniendo su dictamen y que baja al recinto. Si no pierde estado parlamentario hay que volver a ingresarlo. En ese momento sucede también el caso, la denuncia pública de Telma Fardín, sí, y el Mirá cómo nos ponemos y el movimiento de actrices argentinas, y en ese contexto fue el gobierno nacional que anuncia
la puesta en marcha de un plan, ¿no? Claro. Contra las violencias. Fue allí que decidimos enviar una carta desde el Congreso de la Nación diciendo que si existía la voluntad política de generar políticas públicas en ese sentido, pues entonces una definición concreta sería incorporar en el temario extraordinario de sesiones extraordinarias el tratamiento de esta ley. Bueno, fue así que logramos la sanción de esta ley, que hoy en día es una ley que tiene la adhesión de todas las provincias del país, que en nuestra provincia realizamos la primera capacitación durante el primer año de gestión en el 2020, que fue un poquito antes de que nos impactara la pandemia, que la primera capacitación contamos con la presencia de Dora Barrancos, que es una figura, ¿no? con muchísimo peso, con mucha trayectoria. Dora estuvo dando la capacitación aquí de manera presencial para las primeras autoridades, la primera línea del Ejecutivo Provincial. Este año, en el marco del mes de marzo, del 8M, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pensamos esta agenda comenzando precisamente con la misma fecha del 2020, 3 de marzo, hacer la segunda capacitación obligatoria, porque, a ver, el espíritu de la ley, Micaela, establece muy claramente que la capacitación debe ser permanente, sostenida, porque estamos hablando de un proceso. Estamos hablando de incorporar la perspectiva de género en nuestra cotidianidad, en nuestras prácticas habituales. ¿Esto qué implica? Implica, ¿no?, desaprender lo que nos enseñaron durante toda nuestra vida. Yo Totalmente, siempre lo digo, y eso no se agota en una sola charla. Totalmente. No se agota en un taller, ¿no? Claro. Necesitamos de muchas charlas, de muchos talleres, de una capacitación que y del sea compromiso, sostenida. del compromiso. Y del compromiso. Por eso la ley establece que esta capacitación es obligatoria. Con lo cual, si no se cumple, existe una intimación. Si ante la intimación no se cumple, bueno, da lugar a una sanción para poder tener, ¿no?, los resultados y al finalizar un año decir, bueno, cuántas personas se han capacitado, poder tener esta interacción que tenemos con el Ministerio de Géneros de Nación, donde también elevamos los resultados de la provincia. Comenzamos la agenda del mes de marzo con la capacitación, el 3 de marzo. Y dijimos, vamos a establecer esta agenda con el lema, por un lado, que lo propuso el Ministerio de Géneros de Nación con Nosotras Movemos el Mundo, ¿no? Y también tomamos el lema que establece ONU Mujeres para este año, que es el de mujeres líderes en el marco y en el contexto del mundo COVID y post-COVID, ¿no? ONU para esto analizó el desempeño, la performance de distintas mujeres a lo largo y ancho, ¿no?, de todo el mundo, de mujeres jefas de Estado, cómo ha sido el enfoque que ha dado cada una de estas mujeres, ¿no?, al frente de la gestión, las medidas que se han tomado, la conducción de la situación de crisis, de una pandemia, la manera de comunicar. En definitiva, sacó este lema de mujeres líderes. Por eso hemos nosotras en la provincia elaborado también este mensaje de vivas, libres y liderando nos queremos. Y en este marco pudimos visibilizar distintas políticas públicas que venimos llevando adelante desde diciembre del 2019. Como te decía, el año pasado nos sorprendió esta pandemia. En marzo dictábamos el primer aislamiento social preventivo obligatorio y eso claramente nos hizo repensar la agenda, repensar las prioridades, por supuesto, y la prioridad estuvo puesta en la atención a las violencias, entendiendo que el aislamiento, el confinamiento es un factor, ¿no?, que incrementa el riesgo para las personas que son víctimas de violencia. Y así rápidamente salió el decreto 449, el de la plataforma, el del protocolo, el de la red víctima asistencial. Se diseñó una plataforma junto con Ecomchaco, se estableció una semaforización de los casos y un trabajo realmente articulado, no solamente interáreas, interministerial, sino también interpoderes, llevando adelante un trabajo con el Poder Judicial de la provincia, casi diría yo sin precedentes en esta materia, y nos permitió, ¿no?, poder tener al día de hoy una base de datos, tener un registro, sobre todo, ¿no?, de cuántos son los casos que ingresan. Esto nos permite, por supuesto, una intervención más eficaz, más rápida, y también nos permite garantizar un seguimiento, porque creemos que tan importante como la atención también es el seguimiento. Por eso, uno de los anuncios tuvo que ver con un plan de medidas en materia de seguridad. Pudimos anunciar el 4 de marzo
por ejemplo, el protocolo de actuación para el caso que miembros de la fuerza policial tengan una denuncia por violencia de género, un protocolo disciplinario que implica la retención del arma reglamentaria. Sabemos que eso implica un riesgo enorme cuando se tratan de casos de violencia. La aportación de un arma es de una gravedad extrema para evitar en este caso la consecuencia más grave, ¿no?, de la violencia machista, que son los femicidios. También anunciamos el segundo cronograma de capacitación. El año pasado fue la primera vez que se brindó una capacitación específica para las fuerzas policiales en abordaje psicosocial para la recepción de denuncias cuando se trata de casos de violencia de género, entendiendo que es un paso fundamental porque son los primeros y las primeras en tomar intervención muchas veces en la comisaría cuando llega la víctima a realizar la denuncia. Entonces la escucha, la no revictimización y cómo actuar rápidamente, qué hacer, es fundamental para el resguardo, ¿no?, de la integridad física y de la vida de la víctima y de los hijos y de las hijas. Tal cual. También anunciamos el sistema dual de protección, que ahora, bueno, ya con el nuevo ministro se estará firmando un convenio, la ministra de la provincia, un convenio para la implementación también del sistema de tobilleras, que sabemos que recae sobre la figura del agresor. Eso en cuanto a seguridad. En cuanto a lo que te hablaba de materia de seguimiento y acompañamiento a las víctimas, la provincia del Chaco dio un paso muy importante y anunciamos con la obra social de la provincia el programa y el plan de cobertura para el tratamiento y la asistencia psicoterapéutica de la víctima y de sus hijos y de sus hijas durante todo un año. También que se puede prorrogar durante un año más, una cobertura del 75%, y así la provincia del Chaco se convierte en la segunda provincia del país en garantizar este tipo de cobertura. Nos adelantamos incluso a una ley nacional que está una iniciativa presentada en el Congreso de la Nación. En definitiva, ¿no?, un cúmulo de acciones. Inicio espacio publicitario. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco, legislatura de todos. Fin de espacio publicitario. Pensaba también en la interseccionalidad que se va dando esto, porque es integral. La ley no solamente queda en los artículos y en esto que tiene que ver con la capacitación, sino en abrirse. Y pensaba en este registro también que se hace, y qué bueno saber que somos una de las provincias, por lo menos ejemplificadoras, en adelantarnos quizás a esto que tiene que ver con esta ley integral que hace al cuidado de no solamente de familiares de la víctima, porque la víctima hoy quizás ya no cuenta, porque no está, porque fue asesinada por femicidio, pero sí quedan sus familias, sus hijos. Hay muchas y muchos niños sin sus mamás hoy, digamos, y creo que esa ley también integra esto, digo, ¿no?, este cuidado. El tema de las violencias es un tema estructural, es un tema muy complejo. No es un hecho único, un acto único, o sea, es multicausal. Y sabemos que la consecuencia más grave son los femicidios, que por lo tanto requiere de este abordaje que tiene que ser integral, que tiene que ser interdisciplinario, que requiere el abordaje conjunto, como te decía hoy, interarias, interpoderes, con la interacción con la sociedad, con los medios. Requiere, ¿no?, el compromiso de todos y de todas, que no tiene una respuesta única y que tampoco las respuestas son inmediatas. Sí se requieren de políticas públicas que sean sostenidas en el tiempo, y en ese sentido estamos trabajando en la prevención. También consideramos que era fundamental, como te decía, esta interacción con la sociedad. Por eso también presentamos el programa de promotores y promotoras territoriales contra la violencia sexista.
Allí elaboramos un manual de buenas prácticas. Es un manual muy didáctico, muy concreto, que contiene un resumen de legislación nacional, provincial, internacional, con la idea de poder aportar y sumar al trabajo que vienen realizando muchas mujeres ya en el territorio, y no desde ahora, desde hace mucho tiempo, claro, que vienen con una tarea comunitaria, por ejemplo, en un merendero, en un comedor, en su organización, y de esta manera poder brindarle esa herramienta también de formación para que puedan identificar, visibilizar los distintos tipos, modalidades de violencia, y sobre todo saber qué hacer, a dónde acudir, cuáles son las redes que ofrece, digamos, los canales, las vías que establece hoy el Estado provincial, y de esta manera sé que estamos dando un paso y contribuyendo a la prevención, que es importantísima. También en este sentido, y siempre escuchamos hablar que sin presupuesto no hay perspectiva de género, ¿no? Entonces, el año pasado fue la primera vez que la provincia y el país elaboró un presupuesto con perspectiva de género. ¿Y qué significaba esto de elaborar un presupuesto con perspectiva de género? Por supuesto, implica un trabajo técnico que fue trabajado muchísimo con el Ministerio de Economía de la Nación. Los equipos técnicos trabajar en el etiquetado de distintos programas, identificando distintos programas en los distintos ministerios, en las distintas secretarías, subsecretarías, y así se envió este presupuesto. Nación creó la Dirección de Igualdad y Géneros dentro del Ministerio de Economía de Nación, que está al frente Mercedes D'Alessandro, que es una economista, joven economista, que ha sido destacada como una de las jóvenes más influyentes también en el mundo. Mercedes D'Alessandro nos estuvo acompañando aquí en la provincia, y junto al ministro Santiago Pérez Pons estuvimos haciendo la presentación también en la provincia, claro, de la dirección de género, de la nueva dirección, que, como decía Mercedes y Santiago, es una hija de esta dirección, ¿no?, del Ministerio de Nación, sí, y que nos parecía fundamental porque esta dirección va a tener a su cargo precisamente el monitoreo de la ejecución de este presupuesto con perspectiva de género, claro, como así también lo que sería la elaboración del presupuesto para el año próximo. Se nuclea ahí, bueno, lo que tiene que ver con las economías regionales, la economía social y popular. Dijiste algo muy interesante que tiene que ver con esto de las organizaciones comunitarias, en donde entró estas capacitaciones de los promotores territoriales, digamos, ¿no? El trabajo que realizan tanto mujeres como varones, por eso es interseccional. Pensaba yo, digo, en un contexto pandémico en donde de verdad nos sorprendió las formas, inclusive, porque tuvimos que aprender a manejarnos en las diferentes plataformas, a manejarnos inclusive con esas familias que están en sus barrios con idiosincrasias distintas, y donde quizás a veces la tecnología no llegaba, que también es una realidad eso, ¿no? Absolutamente, y ahí voy con ese punto. La pandemia nos trajo muchos desafíos, y la pandemia sobre todo puso sobre la mesa y visibilizó de una forma muy contundente las desigualdades, claro, las brechas de desigualdad que existen, ¿no?, en el mundo, en la Argentina, en nuestra provincia. Las brechas de género, las brechas digitales, y sobre todo, ¿no?, por primera vez dio la oportunidad que se ponga en la agenda de gobierno, en la agenda del Estado, en la agenda de la política pública, las tareas de cuidado. Visibilizó que estas tareas de cuidado, que han sido históricamente infravaloradas, no remuneradas, están mayoritariamente en manos de las mujeres, de las identidades feminizadas, de las disidencias, de las diversidades, ¿no? Y que esto tiene que ver con ese momento de la historia en que surgió la división, digo yo, de la división sexual del trabajo, claro, en ese momento en que el hombre irrumpe en lo público y sale al trabajo productivo, que tiene una remuneración, y la mujer queda circunscrita al ámbito privado, al ámbito del hogar y al trabajo reproductivo, ¿no?, al cuidado de los hijos, y ese trabajo que no tiene como contraprestación una remuneración, ¿no? Y de allí, ¿no?, que ahora se plantea precisamente en este punto de inflexión la necesidad de abordar desde una política pública las tareas de cuidado. Y para esto juega un rol fundamental también esta dirección de géneros en el ámbito del Ministerio de Economía, porque precisamente va a estar encargada también de realizar un relevamiento para poder tener datos concretos en nuestra provincia de esto que estamos hablando, ¿no? De las mujeres que están en la informalidad, de las mujeres que tienen a cargo una triple jornada,
Sabemos que las mediciones indican que mayoritariamente son las mujeres las que dedican más horas a las tareas de cuidado y de que eso que llaman amor es trabajo no remunerado. Entonces, claro, a poder visibilizar que estamos hablando de un trabajo, de poder profesionalizar, de tener un registro y por lo tanto que esto sea, ¿no?, la plataforma para el diseño de las políticas públicas que nos faltan para poder achicar esas brechas de desigualdad. Así chiquitito, ya venimos con más conversaciones diversas. Inicio espacio publicitario. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco. Legislatura de todos. Fin de espacio publicitario. Analía, estábamos hablando del trabajo del cuidado, esta doble jornada, ¿no? Y yo siempre me quiero quedar un ratito ahí, sobre todo en el trabajo de campo, en el territorio, porque no es solamente visibilizar el trabajo en sí de estos promotores, sino yo me iba un poco más atrás y pensaba, ¿no?, estas mujeres que en los 90 fueron las que realmente salieron a parar la olla. Y a partir de ahí también nos atravesó la historia desde otra mirada. Y de esta doble jornada que pensaba yo el año pasado, que estuvimos en contexto de aislamiento preventivo para cuidarnos, estamos en contexto pandémico, pero hoy tenemos esta posibilidad de salir y al salir nos encontramos con otras realidades. Digo, en este recorrido que haces en la provincia, que te conectás con estas mujeres, sin duda ves esa realidad, ¿no? Absolutamente, y lo que más impacta son las diferencias marcadas por las distancias. Siempre pienso, por eso también nos pusimos como un eje central lograr la federalización, la territorialidad de las políticas públicas. Si bien la pandemia nos quitó la presencialidad, buscamos las formas y los modos de poder llegar, de poder generar redes. También la pandemia nos marcó, ¿no?, que nos necesita en trabajo conjuntos, que nadie se salva solo y que necesitamos un Estado fuerte y presente. La verdad que después de haber pasado por 4 años que han sido muy impactantes, ¿no?, en términos, bueno, de un proyecto político de características totalmente antagónicas, ¿no?, marcados por un achicamiento y una ausencia del Estado. Que nos atrasó, en la historia nos atrasó, que significó no crecimos un retroceso en ese sentido, ni cultural ni socialmente, pensando en esto que hablábamos de empezar a reconstruirnos y a repensar, inclusive pensando a nivel federal, una Argentina distinta, porque veníamos encaminados con esa idiosincrasia, con esa mirada de hermanarnos latinoamericanos y latinoamericanas. Y bueno, esos 4 años también que a vos te habrás costado, digo, pensando en este trabajo político de estar ahí, enfrentarte con el patriarcado mismo. Absolutamente, fue un gobierno, ¿no?, neoliberal, machista, absolutamente patriarcal, que marcó un retroceso profundo, ¿no?, que se caracterizó, digo yo, por una destrucción y aniquilación sistemática de derechos. Entonces a partir del 10 de diciembre sabíamos que había muchísimo por hacer, por reconstruir, a tal punto, ¿no?, de reconstruir en lo nacional un Ministerio de Salud que había dejado de existir, sobre todo, ¿no?, en el marco de esta pandemia, donde, como te decía hoy, nos marcó fuertemente las prioridades, que era poder reconstruir el sistema sanitario de salud, que estaba absolutamente devastado. En eso se enfocaron, ¿no?, todas las energías para poder rápidamente poner en condiciones para atender la pandemia.
Y en ese sentido buscamos las formas y los modos de poder seguir llegando de alguna manera, fuimos articulando, y en esto pata fundamental, por supuesto, el trabajo articulado con los municipios. Impulsamos la creación de áreas de géneros, en el sentido de que se pudiera designar una persona responsable de la temática, y eso lo explicábamos en cada municipio. No pedíamos, no hablábamos de una cuestión que insuma mucho, sino tal cual, más que teorice, sino que haga la práctica. Que haga la práctica para poder territorializar. La verdad que la mayoría de los municipios rápidamente tomaron la iniciativa, la plasmaron, y en ese sentido pudimos avanzar en talleres, en charlas, en talleres en los que participaban el área de género, la comisaría, el hospital, el juzgado. Y qué importante que se pudieran ver en un mismo taller las distintas personas que intervienen en la ruta crítica, por ejemplo, cuando existe un caso de violencia. Tal cual. Qué importante generar las redes. Generar las redes también con las promotoras que están en el territorio. Entonces, saber a dónde acudir. Por supuesto que eso nos servía para tener un diagnóstico, para ir fortaleciendo, para ir mejorando. Por eso, este año retomamos, reanudamos todas estas capacitaciones, de modo de poder llegar, de poder afianzar durante este tiempo que nos toca, ¿no? Que se puedan apropiar del sentido de lo que establecen estas leyes, del sentido de estas políticas públicas, porque yo creo que ese es el objetivo máximo. Por ahí, apropiarse de eso, porque además también vamos sumando, y esto de visibilizar el trabajo de estas mujeres o de estos promotores también nos hace ver y darnos cuenta de que que hay muchas realidades y que cada realidad tiene sus formas de integrarse a esta gran Argentina. Y si hablamos acá en Chaco también, digo, pensando en este trabajo insisto, ¿no? En el que por ahí no ha sido visibilizado mucho tiempo. Este año creo que es el año, por lo menos este siglo en realidad, más que este año. Es eso, es visibilizar ese trabajo de esas mujeres que no empezaron ayer, ni hoy, ni están hace mucho más tiempo y que nos atraviesan la historia, ¿no? Absolutamente. Yo creo que cada 8 de marzo, estoy convencida, cada 8 de marzo es una fecha que nos invita a reflexionar, a reivindicar la memoria de las mujeres que marcaron nuestra historia, porque a las mujeres nunca nos fueron fáciles los derechos. Tal cual. Tuvimos que conquistarlos y los fuimos conquistando a base de muchas luchas, de lucha incansable, de mujeres que han dejado la vida y de mujeres que han luchado en momentos que quizás el panorama incluso era más adverso, ¿no? Así que yo siempre estuvimos en el mismo 8 de marzo a la mañana comenzando la jornada en el Sindicato de Amas de Casa de la provincia del Chaco, una institución que cumplía sus 36 años. Estuvimos con las integrantes de la comisión fundadora, estuvimos con Clarice Pasmanter y las compañeras ahí, con Delia Pérez, que es subsecretaria también actualmente, con Lili Godoy, y recordábamos con mucha emoción, recordaban ellas, ¿no? En el momento de tomar la palabra, lo que eran esos primeros pasos, ¿no? Esos primeros pasos. Sindicato de Amas de Casa. De Amas de Casa. Nos retrotrae al principio, de la historia de primera movilización a la Cámara de Diputados, llevando iniciativas. Bueno, cómo no recordar, por supuesto, a nuestra siempre presente Cecilia Baroni, que fue una de las mujeres que ha peleado y que ha marcado la historia de los derechos de las mujeres también en la provincia del Chaco. Entonces, estas fechas deben ser para eso, ¿no? Para reflexionar, para reivindicar y sobre todo para entender que en este camino debemos seguir sin dar ni un paso hacia atrás, que yo celebro cada uno de los logros y siento que estamos transitando, sin lugar a dudas, un momento que nos conduce a una sociedad que va a ser un poco más justa, que va a ser un poco más igualitaria. Como vos decías, yo soy mamá, tengo una hija también de 3 años y pienso y la veo y digo, seguramente ella va a estar en una sociedad donde tendrá un poquito más de igualdad, de la que crecimos o la que vivieron también las que lucharon antes. Sin duda, creo que es así. Y ahí también está esto, ¿no? Porque te voy escuchando y también voy armando, digo, mi esquema de esta mujer que yo te presentaba al principio, empoderada en la política, y que venís también de un lugar que
que ha sido negado mucho tiempo por su idiosincrasia, porque la población es una población que comparte una gran importancia en pueblos originarios o indígenas. Juan José Castelli es una ciudad muy nueva y a la vez pujante, y es el norte, es bien el norte, digamos. Y siempre pensar a nivel federal el norte es como que estábamos alejados de toda esta cuestión que hoy nos une, ¿no? Y ahí te llevo a esto de que pudiste ser la voz de Latinoamérica, una de las voces, contando no solo tu historia, sino contando todo esto que tiene que ver con las leyes que hoy están marcando una historia diferente, siendo la próxima vicepresidenta que convoca a Chaco en esta unidad federal, hablando en la política, ¿no? Como mujer. Pasaste mucho, Ana. La verdad que cuando lo mencionás, uno va repasando y va recordando desde ese momento que hablábamos afuera, ¿no? Del 2015, que tocó encabezar la lista también de diputados y diputadas nacionales, junto a Lucila Massín, que ahí nos tocó encarar esa campaña, que éramos dos jóvenes mujeres encabezando esa lista, y también, ¿no? Lucila esperando su primer bebé. Su primer bebé, que ya es grande hoy, así es. Y la decisión política también, ¿no? En ese momento de Jorge Capitanich, de Coqui, de tomar esa decisión de decir, mujeres jóvenes al frente también de esta lista. Y así los distintos espacios de participación. Yo, la verdad que celebro que la perspectiva de género y lo que eso implica, ¿qué implica la perspectiva de género, ¿no? Cuando hablamos de eso, ¿qué es hablar de la perspectiva de género? Y en definitiva es hablar de ponerse la lente violeta, de poder mirar todos los ámbitos y todas las políticas desde la desigualdad histórica que existió entre los géneros, ¿no? Y desde allí poder repensar y la absoluta necesidad de equiparar la participación, que la perspectiva de género irrumpa en los distintos ámbitos. Por ejemplo, participé también junto al presidente de la Liga Chaqueña de Fútbol, que está por cumplir 100 años. Exacto. La creación del departamento de fútbol femenino. O sea, la verdad, celebrar y escucharla, Anaí, que va a estar al frente ahí de ese departamento de fútbol femenino, el lanzamiento del torneo, que también lleva el nombre de una mujer bajo el lema "Nosotras movemos la pelota". Quiere decir que vamos dando paso para repensar esto, ¿no? En lugares y en ámbitos que estuvieron históricamente masculinizados. Por ejemplo, en el deporte. Hablar del fútbol, que siempre ha sido masculinizado. Pensar cuántas mujeres presiden clubes, cómo están conformadas las comisiones directivas, que son el lugar donde se toman las decisiones, repensar las prácticas deportivas también, ¿no? Y así ir pensando la perspectiva en todos los ámbitos, ¿no? Pensarlo desde un partido político. Yo celebro realmente la paridad dentro del PJ, sin lugar a dudas. Necesitamos de la participación igualitaria y paritaria en todos los ámbitos. Necesitamos de la participación también de las mujeres en los ámbitos de toma de decisión. Yo me acuerdo que en el Congreso también repasábamos cómo se integraban las comisiones. Claro. Y por ejemplo, las comisiones que tenían que ver con tareas de cuidado, allí iban las mujeres. Allí las mujeres. Claro. Ahora, Hacienda y Presupuesto, por ejemplo, mayoritariamente varones, ¿no? Claro. Entonces, infraestructura y obras públicas, varones. Sin embargo, hoy hacías referencia, somos más las mujeres, y eso está comprobado, no lo digo yo, está comprobado a través de las estadísticas. Somos más las mujeres que tenemos capacidades de estudios superiores y universitarios que los varones. Sin embargo. Así es. Pero todavía hay ese sesgo de que, claro, digo el ejemplo de obras públicas. De cristal, ¿no? Claro, digo de obras públicas porque pienso, no hay sí hay ingenieras, muchas. Absolutamente. Como también hay ingenieros. Lo mismo que las economistas. Totalmente. Decía Mercedes ese día. Montón. Si hablamos de economistas, seguramente se te van a venir a la mente muchos economistas varones, por la invisibilización de las economistas mujeres, ¿no? Así que estamos transitando este camino que es hacia adelante y con un horizonte que nos plantea seguir trabajando en pos de lograr una sociedad que sea mucho más igualitaria. Inicio espacio publicitario. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado,
con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco. Legislatura de todos. Fin de espacio publicitario. Que en esa mirada de la igualdad y también esta mirada no solo de la perspectiva de género, sino de los derechos humanos propiamente, pensaba ¿no? también en el trabajo que se realiza hoy. Yo te hice referencia porque venís de un pueblo donde comparten estas historias originarias. También ahí hay un trabajo, ¿no? También ahí creo que se focalizó y hay políticas hoy que los unen a los pueblos y que dejamos esta historia atrás y empezamos a hacer esa lectura de su propia cosmovisión. De hecho, hay profesionales originarios, pensando en el idioma también, que a veces cuesta y nos costó. ¿Cómo fuiste entrando en ese lugar? Digo, pensando en la aceptación que obviamente que te quieren en Castelli, pero pensando en todo esto, ¿no? El progreso de la propia historia que nos atraviesa, ¿no? Absolutamente. Y de los feminismos, porque de hecho también hay movimientos feministas de pueblos originarios. Absolutamente. Nuestra provincia, bueno, tiene esta característica, ¿no? De esta identidad, que nuestra identidad es absolutamente pluricultural. Entonces, la perspectiva de la interculturalidad, así como la perspectiva de género, debe ser transversal a todas las áreas. Y eso lo hemos planteado con distintos grupos con los que nos hemos encontrado. Y cada vez que planteamos un tema, inmediatamente convocamos a la mesa para hablar necesariamente desde la perspectiva de interculturalidad. Necesariamente. Creemos que cada una de las políticas y de las acciones que se lleven adelante desde el gobierno deben ser con esta característica, deben estar atravesadas por esta mirada intercultural, plurilingüe, necesariamente, si no estaremos destinados al fracaso en la política, y para ello es absolutamente necesario el respeto por su preexistencia, el respeto, ¿no? de las identidades, y sobre todo hablo de la palabra respeto porque entiendo que también estamos atravesando un momento muy complejo, ¿no? donde la mirada decolonial, la mirada del respeto profundo a las diversidades, ¿no? Creo que desde el momento que entendemos que esa es nuestra composición, que esa es nuestra identidad, creo que vamos a poder trabajar de una manera que sea mucho mejor, y eso es lo que yo siempre insto. Yo soy oriunda de Juan José Castelli, es mi lugar, y como vos decías, si hay un lugar en el que se nota esa coexistencia, es en Juan José Castelli, con esa identidad que tiene, ¿no? desde los gringos de los alemanes del Volga, desde, ¿no? las comunidades indígenas, los criollos también, ¿no? Y realmente que al venir desde un lugar así también, haber nacido, crecido y permanentemente interactuar con los distintos sectores, creo que esa es la base. Esa es la base del trabajo, por lo menos así lo considero y estoy convencida, y creo que también formo parte de un proyecto político que ha tenido siempre ese enfoque, ¿no? Siempre se ha enfocado desde allí, ¿no? Desde el respeto a toda nuestra composición, a todos los sectores que componen nuestra identidad, y que eso lo hace, ¿no? tan rica en los distintos sentidos, ¿no? Hoy, por ejemplo, con la presidenta del Instituto de Cultura presentábamos este registro de hacedoras, creadoras y productoras culturales, y la importancia de que por primera vez en nuestra provincia vamos a tener un registro, cuando sabemos que tenemos muchísimas mujeres que se dedican en las distintas ramas, ya sea de la música, bueno, del arte, audiovisual, artesanas, y ver sus artesanías y ver lo que hacen y su trabajo, ¿no? Que también ha sido infravalorado históricamente, y entonces la necesidad de que el Estado
esté presente y que brinde las herramientas para que ellas puedan incorporarse, ¿no?, al circuito productivo y financiero de la cultura, que su trabajo sea valorado, que sean, y poder brindarles estas herramientas, ¿no?, de saber, bueno, del monotributo, de que tengan sus aportes, de que tengan sus ingresos, nos parece fundamental, y en este sentido también ahí va una política más que la venimos trabajando integralmente, el Instituto de Cultura, el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Empleo del Ministerio de Industria, y así con distintos ejes. Todos estos ejes, mira que los fui nombrando desde que empezó la entrevista, sí, están plasmados en el plan de igualdad, y eso me olvidaba de contarte, que me parece fundamental. Sí. Cuando asumimos que además la gestión, te lo iba a preguntar, este plan integral, justamente. Pensábamos cuando íbamos a asumir la gestión, bueno, jerarquizar la cuestión de género, y ahí vino la resignificación de la Secretaría de Derechos Humanos, Sí. y por primera vez tenemos una Secretaria de Derechos Humanos y Géneros en la provincia, entendiendo a la cuestión de género y a los derechos humanos como las mismas caras de una misma moneda, Claro. ¿no? Como las dos caras de una misma moneda, perdón. Desde allí y en forma articulada creamos en el ámbito de la vicegobernación la unidad de políticas para la igualdad. Desde allí diseñamos el plan para la igualdad Chaco 2030 con distintos ejes, ¿no?, que atraviesan a las distintas áreas. Ahí está cultura, está educación, y desde allí venimos trabajando con los distintos sectores, impulsando, por supuesto, ahora se ensambla esto con la Dirección de Géneros del Ministerio de Economía para poder tener, bueno, en este año un balance y un resultado de lo que es la implementación. La verdad que es un trabajo enorme que venimos llevando adelante y que es la primera vez que se realiza en la provincia, y que la idea es que esto quede para siempre, ¿no? Claro, Para los que vendrán. Nosotros somos, como siempre digo, tenemos una responsabilidad, un lugar transitorio de enorme responsabilidad, de muchísima responsabilidad, y el compromiso es poder impulsar las políticas que lleguen, que se apropie toda la comunidad, que se apropie el Estado y que continúe más allá de las personas que hoy nos tocan estar. Es por ahí, me parece, la cuestión, digo, en este compromiso, en esta voluntad política que hay, de hecho hubo en esta, no solamente pensando en una Agenda 2030, sino en la fórmula propiamente, ¿no?, que también se dio esto, Capitanich, Rach, poner a la mujer ahí, poner a la mujer en lugares en donde antes no tenía esta visibilización, e integrar esto que tiene que ver, que depende de tu cartera, que es la vicegobernación, esta unidad de gestión integral, y que además tiene la mirada diversa también, porque también ahí entra todo esa otra parte que también estaba antes invisibilizada, que son las personas diversas, que es la diversidad de género, que es hablar de identidades que tienen que ver con el género propiamente, es abrir el camino para lo que quizás en otros momentos eran las minorías, hoy no, hoy están siendo representadas en diferentes lugares. Y también por ahí tomó, creo que la posta, y es una de las provincias que ha tomado la posta, de incluirles inclusive en esta ley laboral trans, por ejemplo. Sí, absolutamente, en el marco de esta Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, como te decía hoy, bueno, está Delia Pérez, que es la subsecretaria, y está Úrsula, que, bueno, está, ¿no?, a cargo del área también dentro de la subsecretaría de todo lo que tiene que ver con las diversidades, las disidencias, y desde allí venimos llevando una agenda de trabajo conjunto, por supuesto, que es hablar, si hablamos de las disidencias y de las diversidades, ¿no?, en este mundo y en esta sociedad que es binaria, como que existe, no solamente hablar todavía, ¿no?, de varón, mujer, y hablamos de las desigualdades en cuanto a varones y mujeres. Esas desigualdades se acentúan, por supuesto, cuando hablamos de las disidencias y de las diversidades. Por eso la importancia de ponerlo en la agenda pública, la importancia de articular también con Nación en impulsar, ¿no?, el cupo laboral, la implementación del cupo laboral, como también no solamente poder brindarles el acceso a un trabajo, sino también en materia de salud. En el marco de la pandemia fue una de las primeras acciones también que las habíamos pensado con Leo Villavicencio, realmente un compañero enorme que le puso un compromiso enorme a cada día que trabajó en la gestión que le tocó, y Leo estaba ahí firme para decir, bueno, pensemos en esto que podemos hacer, que era de pensar, bueno, la vacunación, que era... Exacto, que venía... otra. Exacto. Venía ya con un equipo, digo, con una cabeza armada pensando en esto de él también sumar a otros profesionales, porque el trabajo de él era no solamente recorrer y llevar y hablar de las vacunas,
sino sumar a otros profesionales que no los veíamos, no los escuchábamos. Absolutamente. Aprendimos, los que fuimos siguiendo el camino, ¿no? Para visibilizar eso y para comunicar. Mucha gente que estuvo ahí acompañando, entendiendo de qué se trata cuando se habla de hacer campañas de inmunización, y de que de hecho creo que dejó su semilla, porque estamos atravesando una campaña de inmunización COVID-19, en donde progresivamente vamos sumando, ¿no? Y ojalá prontamente podamos decir estamos todos vacunados. Ojalá así sea. En definitiva, en disidencias y diversidades sabemos que falta muchísimo, somos totalmente conscientes de eso, por eso tenemos el compromiso, ¿no?, de seguir trabajando en esta agenda que necesariamente debe ser con interacción constante con los colectivos, y en ese sentido garantizar tanto, bueno, la cuestión alimentaria, de acceso al trabajo, de acceso a la salud, en definitiva, garantizar también una vida libre de violencias, garantizando el principio de no discriminación, de un trato igualitario. Y bueno, esas son los ejes y las prioridades que tenemos y que nos mueven en cada una de las acciones que venimos llevando adelante. Y en cuanto a las vacunas, Amelia, por supuesto, es nuestro objetivo central, y se viene haciendo un trabajo muy comprometido también, por supuesto, el Ministerio de Salud, todo el equipo de la Dirección de Enfermería. La verdad que yo en este marco quiero brindar mi profundo reconocimiento a todo el personal de salud, que desde el primer momento ha estado incansablemente en la primera línea, ¿no?, tanto el personal de salud como el personal de seguridad en esta pandemia, que han estado trabajando con muchísimo esfuerzo y con muchísimo compromiso, y tenemos que seguir cuidándonos, que esta pandemia no pasó. La pandemia está, el COVID está, nosotras estamos con el distanciamiento acá, por eso no tenemos en este momento el barbijo, pero el barbijo hay que seguir usándolo, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que cumplir con el distanciamiento. Esa es la herramienta más fuerte que tenemos, pensar que estamos cuidando al otro, pensar en la otredad, dejar el individualismo de lado, pensar en el otro, en la otra, que quizás si a uno no le afecta, sí puedes contagiar a otra persona que lo afecte. Y en ese sentido, reforzar eso, reforzar el sentido de la solidaridad que se construye y que lo construimos entre todas y entre todas mientras vamos implementando este plan de vacunación, que ojalá, y conforme al flujo de vacunas que vamos recibiendo desde Nación, ojalá en el menor plazo posible podamos tener ya la inmunización generalizada. Corte chiquitito, seguimos en Conversaciones Diversa con Analía Rach. Inicio espacio publicitario. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco, legislatura de todos. Fin de espacio publicitario. Bueno, Ana, la verdad que hablar de todo esto que veníamos hablando, que nos atraviesa, además pensaba también, bueno, en el rol que cumplen los medios de comunicación, ¿no? Es importante, lo hablamos fuera del aire, de visibilizar esto e ir por la parte positiva. Cosas negativas ya sabemos que hay, no negamos la realidad en la que estamos sumergidos, los chaqueños, las chaqueñas, cada uno en su lugar y en su mirada, en su opinión y su ideología también, porque es necesario hacer visible eso. ¿Cómo ves y cuál es tu opinión al respecto sobre eso? ¿Cómo viste todo este trabajo del 2020, 2021 que estamos iniciando?
y que de verdad esperemos, y acompaño esto que decía, que prontamente estemos todos inmunizados y podemos empezar a hablar desde otro lugar. Bueno, el rol de los medios de comunicación es central. Ha sido central durante la pandemia y lo es siempre, ¿no? Cumplen un rol fundamental. Por eso también me parece que es importante que podamos replantearnos las formas y los modos en que se comunica, sobre todo porque cumplen una presencia permanente y constante en las casas, en las vidas de los chaqueños y de las chaqueñas, y en un contexto que ha sido dramático, el de la pandemia, donde se recibían imágenes de lo que sucedía en lugares que le han pasado mucho peor que nosotras y que nosotros en el marco de la pandemia, ¿no? Nos resultaba muy impactante, ¿no? Entender que los medios son parte necesaria también en lo que es la comunicación de las políticas públicas, de ir también por la positiva, de cómo comunicamos los casos de violencia también. Exacto. Y para eso me parece importante también poder pensar, y lo estamos pensando de hecho, en poder impulsar talleres de capacitación para comunicar con perspectiva de género, la importancia de comunicar con perspectiva de género, qué se dice, cómo se dice, qué se cuenta, el respeto a la víctima, a la intimidad de la víctima. Hablar o denunciar un caso de violencia no es como cualquier otro delito del Código Penal o un delito contra la propiedad. Estamos hablando de la integridad física y psíquica de una persona, de su núcleo afectivo. Entonces, la importancia de que los medios resguarden esos datos, resguarden esa información, es fundamental, es fundamental. Y en esto leíamos con la equipa de trabajo, y la leíamos también a Rita Segato cuando hablaba de la espectacularización. Exacto, te iba a preguntar eso. La espectacularización. Entonces, la importancia de que los medios noten, perciban e incorporen esto, ¿no? La importancia de la responsabilidad al momento de comunicar. Así que vamos a estar impulsando estos talleres de capacitación, que esperamos poder contar con una convocatoria que abarque a todos los medios, ¿no? Radio, TV, diarios, desde la escritura, desde lo que se dice, desde lo que se muestra, es fundamental. Así que la verdad que yo también el agradecimiento a los medios, porque también han sido trabajadores y trabajadoras esenciales en el marco de la pandemia, y han estado en el frente y en el campo y en el territorio y desde distintos lugares comunicando. Ahora bien, me parece importantísimo que podamos tomar esta meta, este objetivo de trabajar en conjunto los modos y las formas de comunicar. Es crucial. También debe haber ese compromiso, digo, porque el comunicador o la comunicadora tiene que asumir ese compromiso de contar la información, de contar una historia con esta mirada. En principio, la mirada en perspectiva de género, pero la mirada también en perspectiva de derechos humanos, para resguardar. Absolutamente. Para resguardar y resguardarse y aprender a cuidarnos y a cuidarle al otro. Digo, no exponerlo y no llegar a esto que dice Rita Segato claramente, la espectacularización de la información. Digo, por el rating, por tener más la primicia, digo, en un lugar donde estamos quizás, es muy chiquito, pongo la provincia del Chaco porque somos una provincia muy pequeña en cuanto a medios de comunicación, y a veces incluso se ve ese sesgo. Absolutamente. Se ve esa cosa como amarillista, intencionadora, intolerante. Incorporar la perspectiva de género, de derechos humanos, de respeto a las diversidades, a las disidencias, a la interculturalidad, de no misoginia, de no racismo, de colonial. Todos pensar en esos puntos en la otredad. Ahí me vuelve eso que dijiste hoy. Pensar en la otredad, ¿no? Y tener esa mirada más integral, más amplia, más interseccional, donde nos encontremos todos y todas y todes. Así es. Por ahí, ¿no? La cosa. Es por ahí, ese es el desafío. Desafío también, digo, pensando en esto, mamá, y el tiempo compartido, ¿cómo se da ahí? Te llevo un ratito a tu vida íntima que tiene que ver con tu niña y este trabajo. ¿Cómo compartís ese espacio? Vera me acompaña ya desde la panza, así que es una niña
muy alegre, muy dinámica, muy enérgica, así que arrancamos nuestros días. Y que le gustan las muy, ferias, porque la veo siempre. Las ferias. La veo siempre en feria. Le encanta bailar, le encanta compartir, sin lugar a dudas, quienes han sentido también el impacto fuerte del confinamiento han sido los niños, niñas y niñes, ¿no? Así que ahora de a poco regresando, así que nuestros días arrancan muy temprano, ya va al jardín y pasa muchas horas también acá conmigo en este ámbito, acá en la oficina, viajando, recorriendo, bueno, con mi compañero también y el resto de mi familia que por supuesto hace de soporte y de acompañamiento, ¿no? Con un padre que también ejerce su paternidad, así que es una mapaternidad que llevamos adelante con una crianza, ¿no? Pensando también en una niñez que sea libre, en una niñez libre, en una niñez, como te decía hoy, ¿no? Que empieza a transitar, ¿no? Una sociedad y un contexto que sea un poco más igualitario, que deconstruyendo, ¿no? Y también derribando mitos, ¿no? Desde los colores hasta los juguetes, ¿no? Que crezca una niña en un contexto que sea más libre de violencias, que sea, ¿no? más feliz. Y te pensás así, pensaba, ¿no? Bueno, estás trabajando para eso porque estás muy enfocada y estás muy comprometida. También el compromiso es mirándola en algún momento de ocio, viéndola jugar y pensando todas las horas quizás que no te dedico o que no estoy ahí tan presente o que comparten espacios y demás, ¿te pensás en un futuro más que mejor, digo, pensando en esa, que es la semilla que vas dejando con ella cuando la ves, que todo lo que estás haciendo tendrá un sentido? Es el motor de los días, digo yo, ¿no? Es verla y emocionarme desde el profundo amor, ¿no? Que inspira, sin lugar a dudas, ¿no? Su nacimiento marcó un antes y un después en mi vida y saber, ¿no? Que todo lo que uno hace realmente trato de hacerlo lo mejor posible y pensando, y muchas veces pienso, porque no creas que no son temas que no se dan por ahí en los ámbitos de la familia, ¿no? De decir eso, ¿no? En lo privado. Del tiempo que una dedica a la tarea, que es mayoritario, la mayor parte del tiempo, y decir, bueno, sí, está bien, uno podría quedarse, ¿no? Y decir, pero bueno, uno lo hace con el convencimiento, ¿no? Y desde lo más profundo de sentir que queremos lograr impactar en cambios y abrazar la política desde ese lugar, creyendo que es la herramienta fundamental para lograr esos cambios. Y bueno, esa es la dedicación y la pasión que uno le pone, y sabiendo que mi hija, bueno, es parte de esa sociedad que va a sentir los cambios, y para eso tenemos que trabajar muchísimo. Y las mujeres sabemos de eso, sabemos que es mucho trabajo, sabemos que no es fácil, sabemos que es arduo, y le ponemos la fuerza porque entendemos que somos parte de un colectivo que reclama, que lo puso en la agenda, y que, como te decía hoy, no hay un paso atrás, esto es hacia adelante. Hacia adelante. ¿En momento de ocio qué hace Analía? En el momento de ocio juego con Vera. Ajá. Juego con Vera, aparte ella da indicaciones. Entonces, mamá, bien, sentate acá, mamá, trae esto, mamá. Entonces, juego. Mi momento de ocio, cuando es de ocio, digo, bueno, me siento a jugar con ella. Así que a veces explico en ese momento, bueno, ella sí me ve a atender el teléfono, por supuesto, ya. ¿Quién era? Entonces, claro. ¿quién consulta. Era? Consulta. No. Entonces ya sabe cuando va a estar en una reunión por Zoom, por ahí interviene con un saludo en la cámara. Ay, qué divina. Así que en el momento de ocio es dedicado a ella. 100% a ella. 100%. ¿Y qué cosas que dejaste? No es mucho. Claro, imagínate. Por eso es 100 ¿Qué cosas dejaste, digo, en Juan José Castelli? ¿Y qué cosas trajiste? Y que decís, acá es donde me quedo, en ese, no sé, en algún lugar de tu casa, y decir, esto también es parte de Castelli, digamos, ¿no? Bueno, Castelli está mi familia, ¿no? Es el lugar que me dio, como dije hoy, nacer y crecer, por lo tanto me acompaña a todos lados. A donde voy está Castelli, en mi casa por supuesto está más.
mi hija siempre interpela, ya sabe, bueno, ¿cuándo vamos a Castelli? Claro. Y vamos a Castelli, o sea, ya sabe claramente que ella quiere ir a Castelli, ¿no? Pero bueno, puntualmente tengo regalos de mi abuela, que fue una de las mujeres que ha marcado mi vida. Entonces, una muñeca, sí, que ella me la hizo artesanalmente. Puntualmente, si vos me preguntás qué tengo, se me viene esa imagen, ¿no? Sí. Que fue la muñeca que puse en la cuna de mi hija antes de que nazca. Y bueno, ese es mi lugar por ahí, es tener esos objetos preciados, distintos objetos, ¿no? También de mi mamá, por supuesto, que siempre, bueno, permanentemente, si no vamos, están viniendo las abuelas a visitarnos, así que tenemos objetos por la casa que nos representan nuestro lugar y nuestra pertenencia siempre, bueno, a nuestro querido Castelli. Tal cual, sí, pensaba en ese recorrido, ¿no? De la historia que te atravesó también y en tu trabajo propiamente. ¿Te ves así a futuro en otros lugares de la política, sobre todo? Yo siempre dije que... En este país igualitario, federal, en el cual estamos hoy, no romantizando, poniendo a favor de lo que realmente estamos queriendo y para eso se está trabajando, digo, ¿no? Yo siempre dije y lo sostengo, pero con el absoluto convencimiento de que estoy en el lugar donde fue marcando el proyecto político que una tenía que estar, ¿no? Siempre estuve a disposición y lo estoy para que el lugar desde donde sea, desde la militancia siempre, y si es un lugar de responsabilidad, pues allí estaré, y si no es un lugar de responsabilidad, será desde el campo de la militancia, pero siempre trabajando por este objetivo que te decía, que es apuntar a achicar brechas de desigualdad desde los distintos lugares que nos tocan. Así que la verdad siempre también me ha tocado con mucho orgullo distintas responsabilidades de representación, bueno, y antes de representación también en el Ejecutivo, y siempre los asumí con mucho compromiso y con mucha vocación y con mucha dedicación, y que desde ese lugar trabajo cada día, incansablemente, seguramente con algunos errores y desaciertos, porque las personas tenemos errores y desaciertos. Apenas humanos. Somos apenas humanos, así que seguramente con errores y desaciertos, pero con el compromiso de dar lo mejor cada día en pos de la construcción de un proyecto que es colectivo, porque esa es la única forma que entiendo que son los logros, ¿no? Y que apunten a este objetivo central que nos convoca a todas y a todes. Es que sí, tal cual, la cosa tiene que ser colectivo, es por ahí el camino, es entre todos, es entre todas, es entre todes. ¿Te arrepentís de algo pensando en esa joven que llegó a la ciudad, no solo a estudiar y al compromiso de la militancia, que quizás ya venía con eso? Digo, en un momento te viste acá con un montón de otros puestos objetivos que quizás eran tuyos, pero los tenía como medio guardadito, y al hacer visible políticamente se tuvo que rearmar, digamos, esa Analía, ¿no? La verdad que todo el tiempo fue, ¿no? Con cada, me acuerdo, en el 2015, que fue como el primer paso a lo que era un cargo electivo, una campaña que fue muy intensa, bueno, recorriendo toda la provincia, que ya lo había hecho incluso antes, pero ahí desde un lugar distinto, ¿no? Después, bueno, como vicegobernadora también, ¿no? Pensando, yo siempre pienso que mis compañeras son mejores y que muchas de mis compañeras podrían estar en estos lugares, y que vamos a seguir, por supuesto, trabajando en eso para que muchas de las compañeras estén en los distintos lugares que todavía faltan, ¿no? Que se ocupen, y desde allí, desde ese lugar, no existen arrepentimientos. Yo me siento muy, muy honrada, y siempre pensé que, bueno, siempre otra compañera también podía estar en este lugar. Y bueno, como te decía, desde ahí, con ese convencimiento, trabajo todos los días. Un placer, Analía Rach, vicegobernadora de la provincia, con nosotros en Conversaciones Diversas. Un placer, de verdad. Gracias. Gracias, Amelia. Gracias. Nos vemos en la próxima. Quédate ahí, seguí nuestras redes, Conversaciones Diversas. Y si no, acordate que estamos también en Canal 19 de Giga Red, lunes estreno.